Muy buenos días. Si podemos mantenernos de pie, vamos a abrir nuestra Biblia al primer capítulo, al primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 5 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12, es lo que vamos a estar cubriendo esta mañana. Como dice el pastor Mario también, como nuestro pastor principal, es un sonido bien especial el abrir de nuestras páginas, el buscar en nuestra Biblia. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta linda y excelente mañana aquí, Señor, donde estamos. No solo porque tenemos el privilegio de tener un día muy hermoso y un clima tremendo hoy en día, pero porque tenemos tu presencia aquí con nosotros. Porque tu palabra nos dice que tú habitas, moras en la adoración de tu pueblo. Y no hay una forma más excelente o más importante o más grande de adoración que el inclinarnos y escudriñar tu palabra, el abrir las páginas y leer lo que tú has dejado para nosotros como instrucción. Así que hoy sí es un día maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tenemos la libertad de congregarnos en este país y ser parte de una iglesia y hacerlo abiertamente y públicamente. Tenemos esa libertad de expresión. Fue un fundamento, Señor, principal en el formamiento de esta nación. Señor, al pensar en esto, te pedimos por las iglesias que se reúnen este primer día de la semana, que quieren aprender de ti, escuchar de ti y proclamar tu verdad. Pensamos, Señor, en esos países donde hay persecución, donde no tienen la libertad que nosotros tenemos, donde carecen el apoyo del gobierno, donde incluso es ilegal reunirse, donde no tienen Biblias, donde no tienen tu palabra en traducción disponible para ellos. Vemos que hay personas que viajan lejos nada más para poder llegar a la iglesia hoy día
y honrarte. Asimismo, nosotros no queremos darte algo que no nos cueste sacrificio. El sacrificio, Señor, de nosotros hoy para ti es escuchar y decir, Señor, háblame, Señor, cámbiame, ayúdame a reconocer, ayúdame a arrepentirme, a cambiar de dirección. Así que ministranos hoy, Señor. Encuéntranos listos para recibir de tu instrucción y aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por no solamente estos países, estos lugares que quieren adorarte, Señor, y están bajo persecución, pero te pedimos, Señor, por la nación de Israel. Te pedimos también, Padre, por la paz en el mundo. Yo sé que puede ser una petición muy general, pero no, Señor. Sabemos que son los dolores de parto, que tú estás por venir, que vivimos en la última era, Señor, los rumores de guerra y guerras. Te pedimos por nuestro gobierno, Señor. Gracias te damos de que en la Casa Blanca, Señor, hay estudios bíblicos. Gracias te damos que nuestros líderes militares, Señor, oran en la Casa Blanca, pidiendo la salvación y pidiendo el rescate y la seguridad de nuestra Fuerza Armada, Señor. Nosotros lo hacemos fielmente aquí en esta iglesia. Sabemos que en nuestra militar, Señor, hay familias aquí que tienen hijos que están sirviendo como soldados. Y pedimos que los traigas, Señor, con bien, que tú los protejas. Pero aún más que eso, pedimos que tú los uses como misioneros en las diversas ramas donde están, de la naval, ya sea, Señor, en la infantería, artillería. Señor, en cualquier rama militar, te pedimos que tú los protejas, pero también que los uses. Especialmente si crecieron en un hogar cristiano, si conocen de ti. Quizás es la única Biblia que sus compañeros van a leer. Te pido que vivan vidas para ti, Señor. Úsalos como misioneros. Te pedimos por nuestro gobierno, Señor. Claro, a nivel del país siempre oramos por nuestro presidente, sin importar quién sea el presidente, Señor. Queremos tu voluntad. Pedimos por nuestro gobernador a nivel estatal. Oh, Señor, él necesita tu salvación. Te pido que no sea necio, Señor, que reconozca que necesita de Jesús, no su autosuficiencia, que necesita a Cristo. Te pedimos por nuestro gobierno representado, Señor, a nivel de la ciudad aquí de Rialto y las ciudades alrededor, San Bernardino, Cucamonga, Señor, Riverside, Colton, etcétera, etcétera, Bloomington. Señor, que estos gobiernos den lugar a hacer lo correcto para el pueblo, que sean siervos del pueblo, elegidos para servir al pueblo, que se den cuenta que no pueden hacerlo sin un compás moral de justicia y que se den cuenta que ese compás moral de justicia eres tú. No se puede divorciar la ley y la justicia de la providencia y la sabiduría de Dios. Así que te pedimos por eso y te pedimos incluso por el gobierno a nivel de nuestro hogar. Ayúdanos a tener un hogar estructurado que te honre a ti, que esté en orden, donde tú seas el Señor, tú seas el amo. Y Señor, encuéntranos con corazones que estén dispuestos a escuchar de ti, pero también a obedecer, a someter nuestro ego, nuestro rencor, nuestro enojo, nuestra necesidad, Señor, de hacer lo que nosotros queramos hacer. Este pasaje, Señor, va a hablar exactamente de eso esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu recordatorio, gracias porque te rehusas a dejarnos tal y como somos. Bendecimos tu nombre, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice, amén. Podemos tomar asiento. La última vez que estuve con ustedes, tuve el privilegio de sustituir por el pastor Mario, que estaba tomando un poquito tiempo de refrigerio, y otra vez estoy con ustedes por la misma razón. El pastor Mario está afuera, nuestro pastor de español, y créanme que yo trabajo personalmente con él casi todos los días y sé exactamente el tipo de trabajo que él desarrolla. Muchas veces pensamos que su trabajo de él nada más es estudiar y enseñar, pero déjenme decirle que hay cientos de labores por encima de eso, que realmente me da gusto a nivel personal que esté tomando tiempo libre, porque realmente este hombre lo necesita. La vez que estuve con ustedes, la vez pasada, estuvimos repasando el primer libro de Samuel en el capítulo 4.
No sé si recuerdan que les dije al principio que era un capítulo muy difícil de digerir porque era malas noticias tras malas noticias, tras malas noticias, tras malas noticias. Y lo que cubrimos en el capítulo 4 es que recuerdan que el sacerdote de la nación a ese tiempo era Elí, un sacerdote infiel, y Dios ya lo había juzgado, le había dicho que sus 2 hijos iban a morir y que él iba a verlos. Y Dios les había dicho a Elí en capítulos anteriores que iba a quedarse ciego. Y en el capítulo 4 se culmina todas estas profecías. Elí recibe la noticia de que sus hijos mueren en combate, sus hijos Ofni y Finés. Al recibir las noticias también recibe la noticia de que han perdido la batalla el pueblo de Israel contra los filisteos. Y para empeorar la cosa un poquito más, la arca del pacto de Dios fue tomada también por los enemigos, los filisteos. Fue tanta la mala noticia que él no pudo soportar. Cayó, se rompió el cuello, se desnucó y murió. Y dicen, wow, gracias por animarnos así, pastor, ¿verdad? Por si no fuera lo suficiente, su nuera da a luz, y al dar a luz a su hijo está a punto de morir, y le dice a su bebé, te voy a poner de nombre Icabod, porque la gloria de Dios se ha ido, y muere. ¡Qué grande ánimo! Ahí terminamos. Ese es el contexto del capítulo 4, donde todo esto sucedió. Está a punto de dar a luz y dice Icabod, la gloria de Israel se ha ido. Han muerto el liderazgo de sacerdocios. Ha perdido el pueblo de Israel contra los enemigos. Y la arca de Dios, un tesoro, ha sido raptado. Y en el capítulo 5 vamos a ver que a pesar de que Israel intenta usar el arca de Dios como una arma religiosa, porque lo que quieren hacer es como si fuera una bomba atómica, el arca de Dios. Lo están usando como una arma religiosa. Fracasó, pero Dios permitió que eso sucediera, porque permitió que los filisteos fueran como un instrumento de disciplina para el pueblo de Israel. Y en el capítulo 5 aquí, en el primer libro de Samuel, vamos a ver que Dios demuestra que no fue derrotado. Aún gobierna Dios. No importa lo que parezca que está sucediendo. No importa que la arca del pacto esté en un territorio enemigo o un territorio pagano, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el que está en el trono. Y tenemos que recordar esto, porque a veces no lo sentimos así. A veces estamos derrotados, pero Dios sigue siendo Dios. Cuando tu familia pasa por problemas y dices, Dios mío, por favor, socorre, tienes que recordar que tienes que tomar un paso atrás y decir, Señor, yo voy a confiar en ti, porque tú sigues siendo Dios. Y lo voy a hacer desde un punto de decisión, un punto decisivo. Voy a hacer esa decisión de confiar en ti, aunque no lo sienta de corazón. Porque muchas veces sentimos de corazón y estamos equivocados. ¿Cuánto te ha pasado? A mí me ha pasado tantas veces que ya no puedo ni contarlas. Vamos a ver este capítulo. La idea central que quiero compartir con ustedes el día de hoy es la soberanía de Dios humilla los ídolos y su santidad exige arrepentimiento genuino. Eso es lo que vamos a ver en la temática que vamos a hablar el día de hoy. Un bosquejo que he preparado, si están tomando notas, les recomiendo que tomen notas. Yo sé que nada más son 12 versículos esta vez, generalmente les traigo como 40, ¿verdad? Son 12 versículos, pero son todavía 4 páginas de notas que tenemos allá afuera, o pueden descargar de la aplicación C.C. Rialto, si usan Google o si usan Apple o Android, no importa. Yo sé que saben usarlo porque los vi en Facebook el otro día, así que no hay excusa. También tenemos las notas en la pantalla que está sobre mí. También tenemos las notas en la página de la web, C.C. Rialto, váyanse a Sermones Español. ¿Por qué las tenemos ahí? Porque queremos enriquecer nuestra vida. Recientemente estaba dando consejería y le dije a un muchacho, mira, yo te puedo decir con certeza
que el momento que yo empecé a venir en esta iglesia y decidí crecer, mi vida comenzó a mejorar. Cuando yo dije, voy a escuchar la palabra de Dios y voy a aprender lo que Dios dice en su palabra y quiero empezar a obedecer estos principios, puedo ver una trayectoria a través de los años, y es como cuando ves una trayectoria, cualquier tipo de trayectoria en el internet de tus finanzas o cómo duermes o cómo está tu salud, y puedo decirte que mi trayectoria ha habido mejoría porque tomé la decisión de tomar a Dios en serio. Queremos darte esa oportunidad, por eso se producen las notas. El pastor principal lo hace, Pastor Mario lo hace, tratamos de hacerlo cuando enseñamos. ¿Por qué? Porque queremos invertir en tu vida, así como alguien ha invertido en nuestras vidas. Bosquejo punto 1, la humillación de Dagón. Son los primeros 5 versículos. Punto número 2, tenemos la mano pesada de Jehová, como hemos leído, versículos 6 a 8. Y punto número 3, tenemos el temor sin arrepentimiento, que es algo triste y trágico que vemos aquí en este capítulo, versículos 9 al 12. Punto número 1, tenemos la humillación de Dagón. Vamos al texto principal, 1 Samuel 5. Versículo 1 dice, y cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-Ezer a Asdod. Tomaron el arca en el campo de batalla y la transportan como 36 a 42 millas de distancia. La transportan. Tienen que recordar que históricamente cuando se transportaba el arca sucedía algo. Solamente los levitas, los ministros de Dios podían transportar esta arca, no podían tocarla. Incluso hay récord de aquellos que tocaron el arca y murieron. Sin embargo, aquí el enemigo está transportando el arca 36 millas, 42 millas. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Porque Dios lo permitió. Déjame decirte que nada negativo puede suceder si Dios no lo permite. Ahora, cuando nos sucede algo negativo en la vida, ¿le echamos la culpa a Dios? No. A veces somos nosotros los que causamos esos problemas. Cuando nuestros hijos, cabezones, ¿verdad?, meten la pata, hacen algo que traiga consecuencias, ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo. El diablo dice, yo no hice nada. Él lo hizo todo. A veces decimos, no, pues Dios lo permitió. Tampoco es culpa de Dios. Porque Dios también va a honrar tu decisión propia, tu voluntad, tu propio albedrío. Pero aquí vemos que cuando se trata de la arca de Dios, Dios les tuvo que haber dado permiso para mover esa arca de Dios. Muchas de las cosas que suceden a veces son porque nosotros las causamos. Y hay consecuencias de nuestras acciones, pero a veces las cosas suceden también porque Dios las permite. Y debemos decir, ¿por qué lo estás permitiendo, Señor? De Ben-Ezer a Asdod, un comentario de Wiersbe nos dice que hay 5 ciudades claves en los filisteos, y eso lo vamos a poder ver en el capítulo 6 cuando vayamos para allá, la próxima semana. Tan, ¿verdad? Hay 5 ciudades, Asdod, Gaza, Ascalón y Ecrón, que están como ciudades claves, y las vamos a ver. Versículo 2 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, en el templo de su ídolo, o en el templo de su Dios, como para burlarse, como diciendo, nuestro Dios es más fuerte que el Dios de los israelitas. Ya los vencimos 2 veces, los vencimos una vez, y después se regresaron por el arca, y regresaron con el arca y nos dio miedo, nos dio temor, pensamos que nos iban a ganar en la batalla, pero les ganamos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Dios es más grande que el Dios de ellos. Así que los vamos a meter en el mismo templo. Es lo mismo que hacemos con los equipos de deportes cuando tienen su mascota. A veces los niños en la preparatoria toman la mascota de la escuela rival y la secuestran. Son juegos, ¿verdad? Pero vemos el principio está aquí. Toman el arca de Dios y la llevan al templo del Dios falso como un trofeo. ¿Sabes que la presencia de Dios no es un trofeo? Pero ellos hacen esto burlándose. Un poquito acerca de Dagón.
es el ídolo o dios mesopotámico de la fertilidad, uno de los dioses de los filisteos. La palabra dag del hebreo es pescado. Algunos registros e interpretaciones dicen que era un dios con cabeza de pescado, mitad hombre, y hay incluso registro de adoración hacia la deidad de Dagón desde 3000 años antes de Jesucristo. Está asociado con la fertilidad. Ya ven que los pescados se multiplican bastante. Está relacionado también con la prosperidad, está relacionado con los granos, con las granjas, está relacionado con abundancia. En su mitología, Dagón era el dios principal de los filisteos, pero también era el padre de Baal. Aprendemos mucho de Baal en el Antiguo Testamento, los templos, los montes, los sacrificios de Baal, y eso le causó muchísimos problemas al pueblo de Israel. En realidad, este dios de los filisteos no es nada más que una estatua, es un ídolo, es un dios falso. Y vemos que los filisteos realmente son arrogantes, están presumiendo el poder de su Dios. ¿Sabes que cuando eres arrogante, estás invitando el juicio de Dios? Es la arrogancia de los filisteos. Esta misma arrogancia está diciéndole a Dios, a ver si puedes. Siempre vas a perder cuando quieras pelear con Dios. Siempre. Ellos capturan el arca, se burlan, pero Dios va a estar por juzgarlos. ¿Sabes que Dios demuestra su poder sobre los dioses falsos? ¿Te acuerdas de Egipto? Las 10 plagas de Egipto. Cómo Dios se burló de cada uno de sus dioses y sus deidades. Cada plaga estaba directamente atacando y contrarrestando la deidad de sus ídolos y de sus dioses. Por ejemplo, en Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios va a traer juicio. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios es celoso de su gloria. Dios no vino a compartir su gloria. Cuando escuchas, Dios es celoso. ¿Qué crees que va a pasar cuando todas las religiones del mundo insisten en adorar imágenes? ¿Qué crees que va a suceder? Yo sé que ahí le pega un nervio, ¿verdad? Lo de adorar imágenes, porque mucho de nuestro pasado tiene que ver con la adoración de imágenes, y yo puedo admitirlo, eso creciendo dentro de la Iglesia Católica. Era importante para nosotros adorar las imágenes. Yo te puedo decir que en mi casa había un altar para la Virgencita. Esa es la verdad. Y también había otros santitos en mi casa, que San Martín de Porres y que Santo Niño de Atocha y etcétera, 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 y los escapularios. ¿Y para qué usamos los escapularios? Para que te protegieran. ¿Para qué orábamos a Santo Tomás así, lo volteábamos de cabeza? Para que te llegara un esposo o una esposa, ¿verdad? San Martín de Porres, ¿para qué? Para que se te curara tu perrito que le dio parvovirus. Todas estas creencias que tenemos que realmente están basadas en la mitología, en la tradición, en la creencia. Pero si lees la Biblia te está diciendo que no debes de hacer esto. Éxodo 20, versículo 4-5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oh, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No es nada que estamos inventando, es lo que dice la Escritura. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. En este periodo vemos que el pueblo de Dios está en una situación de deshonra.
se han deshonrado. Los hijos del sacerdote estaban abusando de las mujeres en el templo. Estaban tomando el sacrificio que era para Dios y lo abusaban. Tomaban la carne, la crían cruda, quizás para hacerse una carne asada, no sé, quizás para venderla en el mercado, cuando te pones a pensar en la cantidad de carne que estaban consumiendo o tomando del pueblo. Estaban en una situación de deshonra. Estaban peleando fuera de la voluntad de Dios y les costó un fracaso. Pero sabes, algo importante que debemos notar es que la gloria de Dios no requiere la honra del hombre. Incluso cuando el hombre se deshonra, cuando el hombre deshonra a Dios, como lo vemos aquí, y tenemos la arca de Dios representando su presencia en el lugar ajeno de deshonra, Dios no requiere la honra de hombre, no la necesita. Vamos a ver que Dios sigue siendo poderoso y va a avergonzar a este ídolo Dagón. En el capítulo 5, vamos ahora al versículo 3, dice: y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. ¿Te puedes imaginar? Oh, nos trajimos el arca y la pusimos ahí junto donde está Dagón, en el templo de Dagón. Imagínense una iglesia para Dagón, por ejemplo. Y se levantan en la mañana y van a buscar o a revisar o lo que tengan que hacer en el templo y encuentran la imagen de Dagón postrada enfrente del arca. ¿Qué tipo de susto te daría? Ay, ay, ay. Qué cosa tan... Me dieron ñáñaras, se me levantó el pelito acá atrás del cuello. Ok, a lo mejor sucedió algo, fue coincidencia, se cayó la imagen. Este Dios de los filisteos estaba postrado enfrente del arca de Jehová. ¿Cómo lo interpretas? El Dios Dagón está adorando al Dios de los israelitas. ¿Qué otra interpretación puedes sacar de ahí? Al Dios de los hebreos. Hasta él adora al Dios de los hebreos. Versículo 4 dice: volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, día número 2, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Por segunda vez sucede esto, ¿verdad? Dice: y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Te imaginas este hombre pescado, posiblemente, con sus manos así, cayendo sobre el umbral, que está directamente abajo de la trave de la puerta? Tuve que buscar la definición de la palabra umbral porque no es una palabra que uso todos los días, pero es realmente el escalón que está en el marco de la puerta para pasar al siguiente cuarto, o la entradita o la transición de piso. Cae la estatua sobre este umbral, sus manos son cortadas, su cabeza es cortada, solamente queda el tronco. Llegas el siguiente día para ver si otra vez está postrado este ídolo ahí y encuentras al ídolo partido, descabezado y sin manos. ¿Qué puedes pensar entonces? ¡Ay, mamita! Yo saldría corriendo de ahí. No sé si alguna vez has sentido miedo. Yo he sentido miedo, especialmente porque crecí en un lugar donde no necesariamente había mucha electricidad en la noche. Y yo crecí en la cultura donde te asustaban porque el coco te iba a robar. O si no, la Llorona. Si salías muy tarde, ibas a escuchar a la Llorona diciendo: ¡ay, mis hijos! ¡Córrele a la casa! ¡Métete! Y también me tocó ver unas cosas espeluznantes y feas y macabras y totalmente oscuras cuando yo crecí. Y quizás por eso, de niño, pude concluir que si había tinieblas y si había oscuridad y si había brujería y si me tocó ver a una persona endemoniada cuando estaba niño, pude concluir que si el mal existe,
entonces el bien también tiene que existir. Y fue importante para mí ver como niño esas cosas, porque parecería de película. Es algo que ya como que no se ve. Pero me tocó la experiencia de ver al sacerdote haciendo un exorcismo y dando agua bendita y dando rezos por una persona poseída. Y le doy gracias a Dios por esa infancia, porque me permitió ver el poder de Dios y la mano de Dios. Y cuando me convertí en joven me olvidé de ese poder de Dios. Y me enfoqué en la ciencia, dije en la ciencia, la ciencia, la ciencia, hasta que me di cuenta que Dios es el autor de la ciencia. Y que era mi rebeldía la que estaba rechazando a Dios. Fue cuando le abrí la puerta a Dios. Pero el miedo lo puedo sentir. Entras y ves a tu Dios cortado, el umbral, este primer paso al templo. Dios humilla a este falso Dios. Pero también, no solamente humilla a este falso Dios, también va a juzgar a ese pueblo por su rebelión, por su falta de arrepentimiento, por su soberbia. Y realmente el hecho de que esté Él allí y que haya permitido que lo hayan llevado ahí, si te das cuenta, es un acto de misericordia de Dios. Porque les está dando la oportunidad de demostrar su poder para que ellos tengan la oportunidad de decir, tengo que pensar, tengo que hacer raciocinio, tengo que darme cuenta que Dios es más poderoso, que Él es el verdadero Dios y que tengo una oportunidad para cambiar mi vida. Así que su presencia de Dios ahí es una señal de su misericordia. Y déjame decirte que su presencia aquí hoy en día es una señal de su misericordia. Nos da la oportunidad de cambiar de dirección y hacer algo diferente. Esta sección está reservada realmente para la presencia de su ídolo. Y la estatua de Dagón fue cortada como si fuera como un rayo láser. Con tanta precisión, piénsalo, sobre el umbral, como si el umbral la haya cortado. ¿Qué tipo de tecnología existía en esos días para poder cortar una estatua de piedra? Fue cortada como si fuera un cuchillo calientito, con un pedazo de mantequilla para los pancakes en la mañana, con un poquito de miel, o como los prefiero yo, con cajeta, ¿verdad? Así de fácil. El miedo. Estaban cortadas solamente el tronco, no existía la tecnología, ¿cómo lo podías explicar? Fue un evento totalmente milagroso y traumático. No quisiera ser esa persona que entró, ¿verdad? Versículo 5 dice, por esta causa, fíjese la consecuencia, dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que están y entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy, dice. Triste es que es más fácil tomar resistol o cola loca o Gorilla Glue o cualquier tecnología que existe ahora y pegar el ídolo, volverle a poner su cabeza y volverle a poner sus manos. Eso es más fácil que decir, estoy haciendo algo mal, estoy adorando a un ídolo, mejor tengo que adorar al Dios verdadero. Y muchos somos culpables de eso, que preferimos arreglar con resistol al ídolo en nuestra vida, en vez de decir, voy a obedecer a Dios, voy a cambiar. David Guzik, uno de mis maestros y comentaristas favoritos, como ustedes ya quizás lo saben para hoy, en paráfrasis diría que los filisteos pensaron que habían vencido al Dios de Israel, cuando en realidad solo le dieron el escenario para mostrar su poder. Dios no necesitó a Israel para defender su gloria, Él se defiende por sí mismo. Alguien me recordó esta mañana de algo que hablamos hace unos años, de que no debemos de tomarnos tan en serio. Es importante que estés aquí, es importante que sirvas, tu fidelidad es importante, pero no debes dejar que se te infle la cabeza.
y que pienses que lo que sucede aquí sucede nada más porque tú estás aquí. No, porque en realidad Dios no necesita a ninguno de nosotros. No hay nada especial que podamos ofrecerle. Más bien tenemos el privilegio de poder agradecerle y servirle con nuestras acciones, con nuestras palabras. Dios no necesita a nadie para defenderlo. El poder de nuestro Dios nunca puede ser limitado por el hombre, podemos decirlo de esta manera. Salmo 115, del 2 al 8. Vamos para allá rápidamente. Salmo 115, versículo 2 al 8. Pueden subrayarlo, pueden marcarlo en su Biblia, pueden memorizar el versículo. Es algo importante que tenemos que marcar porque tenemos que recordarnos constantemente. Qué bueno que nos reunimos habitualmente como iglesia porque se nos olvidan las cosas. Somos como becerritos, ¿verdad? A veces como cabras, como ovejas. A veces más necios, a veces no tan necios. Pero es bueno recordar, por eso la palabra nos dice que no debemos de olvidar la asamblea de los hermanos. Salmo 115, 2 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y de oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea que no sirven para nada. Pero Dios ha creado todo. Había un corito que me gustaba mucho cantar en el grupo de alabanza y era de esos coritos que se oían como judíos y decía, aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová. El nombre de Jehová alabaré. Todos cantan, todos le dan su afecto, su devoción a cosas falsas, pero yo quiero adorar al Dios verdadero. Jeremías 10, versículo 3 a 5 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, los clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Los ídolos, la idolatría, las imágenes. Los ídolos tienen que ser transportados por manos humanas, tienen que ser hechos por manos humanas, pero el Dios verdadero permanece de pie. Él no se cae sobre el umbral, aun cuando todos los demás a su alrededor caen. Específicamente que el ídolo cayó. Incluso cuando el hombre falla, Dios nunca falla. Habacuc 2, 18 al 20 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay espíritu dentro de una imagen, dentro de un ídolo. Dice, mas Jehová está en su santo pueblo, calle delante de él toda la tierra. Cuando te sientas derrotado, recuerda esto, que tu Dios es el Dios viviente, es el Dios real. Podemos refugiarnos en Él, podemos correr a Él, lo vemos en el libro de Salmos muchísimas veces, pero también podemos poner nuestra fe en Él, nuestra mirada en Él. Y cuando hacemos eso nos damos cuenta que nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan inmenso, nuestro Dios es tan poderoso. Entonces nuestro problema es, por grande que sea, es diminutivo. Nuestro problema es diminutivo. Nuestro problema va a tener un fin. Así como nuestra vida va a tener un fin. Te pones a pensar, si vives 70 años, gloria a Dios, es una vida promedio que es una vida larga. Pero ¿qué son 70 años en el tiempo? Estamos hablando de 2, 3 generaciones y tu nombre va a quedar completamente olvidado de esta tierra. Te digo porque yo soy uno de los únicos de mi familia que se acuerda de mi bisabuelo y mi bisabuela.
Soy uno de los únicos que se acuerda que mi abuelito era un taur y que cuando no tenía trabajo iba a jugar cartas y era tan bueno con la baraja, con el conquián, que ganaba y traía dinero. Soy el único que recuerda que mi abuelito fue revolucionario en México. Soy el único que se acuerda que mi bisabuelo era músico y que tocaba el violín. Las próximas generaciones no lo conocen, no lo van a conocer y no saben estas cosas, a menos que yo las comparta. Vamos a ser olvidados. El tiempo es breve. Así igual nuestros problemas. Nuestros problemas van a pasar, pero en luz de la eternidad, Dios es eterno y Él nos da vida eterna con Él. Un Dios grande, por muy grande que sea nuestro problema, nuestra enfermedad, sea lo que sea, nuestra familia, eso duele, ¿verdad? Son cosas diminutas si ponemos nuestra fe en Dios. Primera de Corintios 8, del 4 al 6 dice: entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrendida a los ídolos? Porque era algo que estaba sucediendo en la cultura. Nuestra traducción, Reina Valera, dice las viandas. Y esa es una palabra que no había escuchado yo por mucho tiempo, las viandas, hasta que me acordé que en Michoacán sí se usa la palabra las viandas. Dice, las viandas para las almas, las viandas para los muertos. Me acuerdo del Día de los Muertos. Dice 1 Corintios 8, dice, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solamente un Dios. Puede que existen esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante cual Dios hizo todas las cosas y mediante Él cual nos ha dado la vida. Vamos a ver que realmente los filisteos son religiosos. Tienen templo, tienen un Dios falso, pero lo que no tienen es arrepentimiento. Y eso es bien peligroso. El comentarista Gusick diría que cuando las personas se enfrentan al poder de Dios, pueden arrepentirse o pueden adaptar su religión para evitar arrepentirse. Es nuestra naturaleza humana y los filisteos eligen adaptar su religión mejor. No debemos adaptar nuestra creencia o nuestra tradición, pero debemos de humillarnos mejor y cuestionar nuestros principios y querer entender cuál es el corazón de Dios, qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios está recetando. ¿Y cómo podemos saber lo que Dios está recetando? Leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Es tan importante que tenemos 66 libros que nos enseñan cuál es la voluntad de Dios, qué es lo importante para Dios. En otras palabras, sin obedecer, no se puede crecer. Recuerden esa frase. Segundo punto, la mano pesada de Jehová. Versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Estos tumores, algunas de las traducciones antiguas decían que no eran, la palabra era cercana a la raíz de la palabra hemorroides. Entonces algunos maestros tomaban la palabra como hemorroides, pero la palabra más correcta, los estudiantes de teología están de acuerdo que estos eran tumores. Estos tumores son ganglios linfáticos. Tenemos distintos ganglios linfáticos en el cuerpo y estaban hinchados, estaban irritados. Es una condición muy dolorosa. Incluso es posible que Dios haya usado ratones para poder distribuir la peste bubónica, para esparcerse entre los pueblos, para poder compartir esta enfermedad donde te salen tumores en los ganglios linfáticos que generalmente están en tu cuello, están detrás de tu cabeza, están en la axila y están en el ingle. Entonces tenían estos tumores con grande dolor que estaban teniendo. ¿Sabes que el Señor es un Dios de justicia y que Él va a saldar las cuentas? Todo lo que está mal en este mundo, Él lo va a saldar y lo va a corregir.
Todos los que te han hecho mal, Dios va a tratar con ellos. Y es algo terrible caer en la mano de Dios. Entonces a veces es decir, no voy a pagar el mal por el mal, yo voy a seguir haciendo lo que Dios me está pidiendo y voy a dejar que Dios trate con esa gente malvada. Porque hay gente malvada. Este mundo está corrupto, este mundo está caído. Y el nivel de perversidad que hay en el mundo es terrible. Es realmente terrible. Yo creo que estamos entrando en competencia con los días de Noé. Esa es la verdad. Versículo 7 dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Todavía se preocupan por el ídolo. Pobrecito, ya lo partieron, lo descuartizaron ahí, y dicen, Dios es duro con nosotros y también con el ídolo Dagón, ¿verdad? Dios juzga al ídolo, pero ahora está afligiendo también al pueblo de los filisteos. Dios trata con el malo, pero ¿sabes que también trata con sus hijos? Primera de Pedro 4:17 dice, en nueva versión o traducción viviente, dice, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Hebreos 12:6 dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Por qué? Porque eres un representante de Dios. No te va a permitir que sigas haciendo lo que estás haciendo. Vamos a tener que traer corrección. Versículo 8 dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. En vez de decir, vamos a regresarla a Israel, pero primero vamos a arrepentirnos. Vamos a decir, estamos haciendo algo mal. Dios, perdónanos, sánanos, sana nuestra tierra. ¿Qué dicen? Vamos a pasarla a Gat. Vamos a moverla a 10 millas al este de Asdod. ¿Por qué? Porque es más fácil guardar la apariencia. Tuvimos la victoria, tenemos el trofeo, vamos a transferir el arca para no admitir que estamos en error. Wow, la política se convierte más importante que lo correcto. El mundo no cambia, hermanos. Seguimos haciendo lo mismo. Incluso dentro de la iglesia. ¿Qué sucede tristemente? Tenemos demandas, tenemos récords legales de que ¿qué sucede? Que tal sacerdote o tal ministro abusó de alguien. ¿Qué es lo que hacen? En vez de penalizarlo, vamos a transferirlo. No, eso no. Eso no es lo que quiere Dios. No es lo que se requiere. Tomaron la decisión de trasladar el arca a Gat para evitar más daño ahí, pero para prevenir la humillación, para guardar esa apariencia. No quieren admitir públicamente que Dios es más poderoso que su Dios. Falso, Dagón. Quieren aferrarse a su realidad y a la victoria de la batalla. ¿Sabes que hay personas que quieren aferrarse a una realidad que no existe? Es lo que estamos viendo especialmente aquí en California. Define el hombre, define la mujer. Wow, el sexo no es lo mismo que el género. ¿Cómo que el sexo no es lo mismo que el género? Eso quiere decir que mi género no es designado cuando nazco dependiendo de mis órganos masculinos o femeninos. Quiere decir que mi género es designado conforme yo me quiero identificar. ¿De veras? Esa es una realidad que es fantasía. Y los políticos, cuando les hacen esa pregunta, ¿qué es una mujer? No quiero meterme en problemas y decirlo equivocado. Ok, no me contestes eso. Entonces dime, ¿un hombre puede quedar embarazado? Bueno, con los avances tecnológicos. No. ¿Te importa más la política que la verdad? El mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Pueden hacer la decisión de decir, algo está mal, voy a hacer ajustes. Todo cambio significativo en tu vida comienza con una decisión.
Cuando haces un cambio impulsado por una emoción, te vas a cansar y se va a acabar esa emoción. Vas a fracasar porque las emociones te mienten. Jeremías 17:9 dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Piensa. El Señor te ha dado la inteligencia, te ha dado el intelecto, te ha dado un cerebro maravilloso para que analices la situación en la que te encuentras y decidas cambiar de dirección y hacer las cosas diferentes. Era una trayectoria, la palabra que usamos en español, me arrepentí. La palabra arrepentí es un cambio de dirección. Iba para allá y me arrepentí, entonces di la vuelta, no, cambié de dirección. Es un concepto, en el griego es metanoia, que quiere decir un cambio de mente, el arrepentimiento. En hebreo, shuv, quiere decir cambio de dirección, que implica también un cambio de actitud. Cuando cambia tu actitud, cambia todo. Si ves y enfrentas la vida desde una actitud de agradecimiento, todo cambia. Ya no vas a ser malo con la gente porque tú crees que te mereces todo. Muchos de nuestros hijos les damos todo lo que nos hace falta a nosotros y ¿qué pasa? Piensan que todo se lo merecen. Piensan que todo les va a llegar fácil. Y uno lo hace porque los ama y dices, yo no quiero que ellos sufran, que a ellos les falte. Por eso yo me mato, trabajo 2 trabajos. Nunca estoy con ellos, pero tienen todos los juguetes. Y cuando me siento culpable porque no estoy con ellos, les compro más juguetes. Entonces crecen diciendo, yo no tengo que pagar por mi escuela, yo no tengo que pagar por mi educación, yo no tengo que llegar a un trabajo a las 8 de la mañana, yo llego a las 10 porque eso me queda bien y tengo que pasar por mi café. Esa es la generación con la que estamos trabajando. Me dicen, jefe, eso no funciona para mí. Y yo les digo, mijo, tú no funcionas para mí. Ve, habla con HR, recursos humanos, y después llega recursos humanos y toma. ¿Yo qué? Yo quiero ver el bien de la compañía, que sigamos produciendo. ¿Cómo voy a castigar a los trabajadores fieles por aquellos que son flojos? Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Un cambio, tienes que hacer la decisión. Quiero cambiar, ya no quiero ser igual. Cristo te puede cambiar, puedes nacer de nuevo. No porque tú tengas la emoción, sino porque haces la decisión de decir, vengo a Cristo porque Él dice que tengo que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Yo quiero darle mi vida. Éxodo 9:3 dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Warren Wiersbe diría que la misma mano que protege al obediente, disciplina al rebelde. La santidad de Dios no cambia según el lugar. La santidad de Dios es la misma si está con los filisteos o si está con Israel. Temor sin conversión es lo que vemos. Éxodo 10:16-17 dice, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová nuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios para que quite de mí al menos esta plaga mortal. Ese es Faraón diciendo, por favor, estoy arrepentido, perdónenme. ¿Saben qué plaga era esta? Era la plaga de los chapulines, así me gusta decirle. Las langostas, pero son chapulines con alas o saltamontes. Tenemos algo similar registrado en Amos 4, versículos 6-11, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y sobre la parte la cual llovió no se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Yo hice todo lo posible para que se dieran cuenta que estaban mal, y no quisieron. Decía mi bisabuelito, mi hijo, las puedes llevar al agua, pero no puedes tomar por ellas. Que es cierto, ¿verdad? Cuando doy consejería matrimonial a veces les digo, no puedo invertir más en su matrimonio que ustedes. ¿Cómo es posible que a mí me importe más que su matrimonio esté bien que a ustedes mismos?
Nunca se va a arreglar así. Ustedes tienen que poner de su parte. Así debe de ser. El temor a las consecuencias no es lo mismo que el temor a Dios o a Jehová. Algunas personas dicen, estoy arrepentido. ¿Pero por qué estás arrepentido? ¿Porque nos dimos cuenta de lo que estabas haciendo? ¿O estás arrepentido porque te cacharon? ¿O estás arrepentido porque te das cuenta realmente de que lo que hiciste está mal y que tienes que cambiar? Punto número 3. Sí vamos a acabar hoy, ¿verdad? Versículo número 9 dice, y aconteció que cuando la habían pasado a Gad, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Una vez más, como en el versículo 6, se llenaron de tumores. ¿Qué crees que iba a pasar? La primera ciudad se llenó de tumores, la segunda ciudad se va a llenar de tumores. Es un triángulo biológico que pasó en la peste bubónica. ¿Sabes que las ratas se infectaban de la bacteria de la peste bubónica? Las ratas infectaban a la pulga desarrollaba esos tumores, se les bloqueaba el estómago, no podían digerir la sangre. Cuando se moría la rata, la pulga estaba hambrienta. Entonces en esta hambruna realmente para la pulga se volvió agresiva, mordía lo que se le atravesara, incluso a los humanos. Así es como la pulga terminó mordiendo a los humanos, infectando a esta glándula más cercana, ya sea, como les había dicho anteriormente, ¿verdad? Ya fuera que estuviera en la axila o en la cabeza o en la ingle. Entonces así fue como crecieron estos tumores. Y vamos a aprender acerca de eso en el capítulo 6 la próxima semana. Versículo 10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado de nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Qué crees que va a pasar? Versículo 11 dice, enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios a Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Tienen cuántas oportunidades de aceptar que lo que están haciendo no está funcionando, pero lo siguen haciendo. Versículo 12. Y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo, todos chillando, todos llorando, todos quejándose. ¿Se acuerdan de COVID? ¿Te imaginas algo así? Como esta peste bubónica. Rita Mae Brown es atributada como la autora que escribió que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Sigues haciendo lo mismo. ¿Cómo crees que algo diferente va a suceder? Estás repitiendo la misma locura. Yo sé que podemos criticar a los filisteos por su adoración a ídolos, pero tú y yo también somos culpables de ídolos cuando ponemos a nuestra familia enfrente de Dios, cuando nuestro trabajo es más importante que Dios, cuando nuestros deportes son más importantes que Dios, nuestras diversiones, nuestros placeres, cuando nuestro pecado es más importante que Dios, cuando la gente es más importante que Dios. Cualquier cosa que toma la prioridad de tu corazón, cualquier cosa que tú amas más que a Dios, es un ídolo falso. Dios es un Dios soberano, un Dios absoluto. Sube el clamor. En Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Sube el clamor, Dios está sabiendo, y esto no cambia. En Apocalipsis 9:20-21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que están por venir todavía, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, la piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni pueden oír, ni pueden andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Si no hay arrepentimiento, no puede haber reconciliación con Dios. El arrepentimiento requiere humildad. Entonces es la decisión de decir, yo me voy a someter a Dios. Eso es lo que va a cambiar tu vida. Cuando tengas que hacer una decisión, la decisión es la misma. Yo me voy a someter a Dios. En aplicación,
No podemos usar a Dios como una herramienta religiosa. Dios no es un trofeo. No lo puedes usar como una arma religiosa. Número 2, la religión sin arrepentimiento solamente endurece el corazón. Tienes que arrepentirte. 3, aunque fracasamos, Dios sigue en su trono. Qué bueno, ¿verdad? Aún en tierra del enemigo. 4, ¿te has arrepentido? ¿Estás dispuesto a dejar tus ídolos falsos y seguir al Dios verdadero? ¿Estás viendo a Dios como el Dios verdadero, donde tú te encuentras en una posición donde dices, me voy a humillar? No me importa lo que la apariencia sea, no me importa la política, yo voy a aclamar a Dios.